Bienvenidos a Pino Suárez II, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor, un gran honor recibir a un gran personaje de la vida nacional, al doctor Jaime Labastida Ochoa. Doctor, muchas gracias por venir a la Suprema Corte de Justicia, particularmente al canal judicial. Muchísimas gracias. De verdad, el agradecido soy yo, lo digo con franqueza, porque estar en la sede de uno de los tres poderes de la nación es realmente honroso para cualquier persona. Gracias, doctor. Muy destacado filósofo, poeta, ensayista y escritor. Su creación literaria ha sido traducida al inglés, al francés, al japonés, al italiano, al ruso y al portugués, entre otras lenguas. Entre sus libros se pueden citar muchos, quizá los más destacados, es una selección personal: El descenso, La feroz alegría, Las cuatro estaciones, Dominio de la tarde, Animal de los silencios, que es un libro maravilloso. Muchas gracias. Ha desarrollado una amplia labor de difusión cultural y periodística, doctor. Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, Premio de Poesía Jaime Sabines, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura de Francia, entre otros reconocimientos. La constante es la poesía y la filosofía en su vida. De formación universitaria, egresado orgullosamente de la máxima casa de estudios de nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México. Usted estudió filosofía, la licenciatura, la maestría y el doctorado en ese campus de Ciudad Universitaria. Así es. Y luego tuve también, puedo decir, el privilegio de ser profesor de carrera durante muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras, que fue mi alma mater. Y actual presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, que es una responsabilidad muy importante, doctor, además muy reconocida, porque tiene muchos retos la academia y está en buenas manos bajo su dirección, sin duda. Muchísimas gracias, Enrique. Permítame nada más hacer una pequeña aclaración. No soy presidente, soy director. Es director, director de la Academia Mexicana de la Lengua. En otros países se utiliza el rango de presidente. En algunos, pero en la Real Academia no. La Real Academia también tiene dirección. Gracias por la precisión, muy pertinente, doctor. Yo quiero comenzar la charla remontándome a los orígenes, a sus orígenes. Su abuelo fue gobernador de Jalisco, tengo entendido. Así es, diputado constituyente también, luego senador de la República. Y su familia muy rica en esa parte de la cultura, de la historia de México también, sin duda. Sé que es usted un apasionado del golf también, hablando de su parte personal. Obviamente periodista reconocido. Muchas gracias. Y bueno, sobre todo la parte del ejercicio en la filosofía y en las letras. Tiene poemas bellísimos. Usted ha hablado de la parte en la que es muy difícil la creación poética. Habla, usted lo ha escuchado en algunos foros, habla de lo importante y de lo dilatado que puede ser el proceso para la creación poética. Bueno, permítame, si usted está de acuerdo, por favor, en que le diga que hay hay muchas formas de escribir poesía. Casi tantas como poetas existen en el mundo, pero básicamente podríamos dividirlos en dos: los que, por decirlo de alguna manera, crean la poesía de una sola vez, tal como surge de su cabeza, le hacen pequeñas modificaciones o ninguna. Son, digamos, poetas que hacen los poemas ya terminados prácticamente, vivíparos. Y hay otros que trabajamos mucho el poema, lo revisamos una vez y otra vez, hacemos correcciones continuas. Hay algunos, como Octavio Paz, que incluso después de publicado el poema vuelven a él y lo pulen todavía más. No es mi caso. Yo tardo mucho en escribir la poesía, sin que me compare desde el punto de vista del nivel de creación, pero era el caso de Paul Valéry, uno de los más grandes poetas de la lengua francesa, que trabajaba muchísimo sus poemas y dilataba también mucho tiempo en hacerlos. Es mi caso. Yo trabajo reiteradamente en el poema hasta que encuentro su tono adecuado. En fin, son muchas cuestiones que me hacen dilatar el tiempo del poema. En sentido inverso, no es el tiempo del periodista. El periodista tiene que entregar su trabajo exactamente en la hora. Es inmediato. Es inmediato, en la hora y en el día que marca el periódico, porque de lo contrario no aparece
al día siguiente su contribución. Entonces, entre esos dos extremos he oscilado a lo largo de mi vida como escritor. La filosofía, la poesía, el periodismo, volvía a la reflexión inicial, al origen. ¿De dónde viene esta parte del amor por este espacio de reflexión hacia la filosofía, hacia la poesía, hacia el periodismo? Sé que su padre fue una figura muy importante. Sí, mi padre fue una figura muy importante, pero si usted reflexiona en los tres oficios a los que me he dedicado, los tres tienen que ver con el amor a la palabra. Sí es. Y en última instancia es el amor a nuestra lengua y a la palabra, tanto oral como escrita, la que ha signado, digamos, mi vida entera. Me ha interesado siempre el buen uso del lenguaje, el enriquecimiento del propio lenguaje, y es eso a lo que, de una manera u otra, he dedicado todos mis afanes. Siempre que se habla de su figura, se ubica también como un miembro prominente de su familia a Francisco Labastida Ochoa, ex candidato a la presidencia, hermano de usted, dedicado a la política, un hombre muy congruente, un hombre de formación distinta a la de usted, pero que tiene un origen de caballerosidad y de cultura absolutamente similar, es la misma cuna. ¿Por qué su camino no se inclinó hacia la política, siendo que su padre fue médico y también tuvo esta influencia de su abuelo, que fue gobernador? Pero mire, mi padre nunca incursionó en la política. Solo se dedicó a la medicina. Se dedicó a la medicina. Alguna vez en un nivel local tuvo alguna pequeña incursión que no prosperó. Incluso como apoyo a un precandidato Sí. En elecciones locales para la presidencia municipal de Ahome, que es el municipio de donde somos nosotros. Mi abuelo sí se dedicó a la política y en los últimos años de su vida, una vez que fue asesinado el presidente Obregón, se retiró también a la vida privada. Él era senador en ese momento y ya no quiso saber nada de la política. De manera que en mi familia hay siempre estos dos aspectos. Tanto mi tatarabuelo como mi bisabuelo paternos fueron hombres de armas, lucharon al lado de la República en contra de la invasión francesa. Mi abuelo, como usted lo ha dicho, fue diputado constituyente, es gobernador del estado de Jalisco, senador de la República, y luego se retiró también a la vida privada. En nuestra familia, pues, los hermanos, hay posiciones muy encontradas. Mi hermano Francisco se ha dedicado por entero a la política, es un hombre de una trayectoria muy brillante, ha tenido prácticamente todos los cargos a que puede aspirar un hombre público en este país, salvo el de la presidencia, pero ha sido secretario de Estado en diversas dependencias, ahora senador en ejercicio, gobernador del Estado, y en cambio mis otros hermanos, dos más, son agricultores también dedicados a la vida privada, igual que yo. Yo, de alguna manera, tendré algo que ver con la vida pública por el uso de la palabra, pero nada más. No he participado en política. De su formación, el amor a la palabra, coincide con Gabriel García Márquez en el sentido de que el oficio periodístico, el periodismo, se puede convertir en un género literario. Desde luego que es un género literario. Y yo le podría decir, Enrique, que usted lo sabe bien porque también es periodista, que el periodismo le da a uno un poco, ¿cómo podría decir yo?, agilidad para no pensar que va a escribir para la posteridad, sino que tiene que resolver con rapidez el problema que se le presenta. En alguna ocasión, un gran escritor al que seguramente usted admira también, gran cuentista, Augusto Monterroso, ¿Cómo no? me dijo, ¿cómo es posible que tú hayas escrito tanto en el periodismo? Yo llevo 2 años haciéndolo y no hago ya otra cosa. Me absorbe de tal manera que a lo largo de la semana tengo que pensar muy bien el tema, cómo desarrollarlo y luego pulirlo, porque él sí lo pulía mucho. Bueno, yo también quiero decirle que lo pensaba. Yo me sentía en la época en que escribía en los periódicos, en cierto sentido condenado a galeras, porque hubo épocas en las cuales publicaba 3 artículos a la semana, 2 en el periódico Excelsior, uno en primera plana y otro en la página editorial, y otro artículo más en la revista Siempre.
prácticamente no tenía tiempo, desde el punto de vista de la escritura, más que para pensar en aquello. Era una situación bastante difícil. Cuando dejé de escribir en los periódicos por decisión propia, ocurrió algo también muy sintomático. Me sentí liberado de esta carga constante y pude escribir poesía de más largo aliento, sin ninguna prisa, y pude escribir finalmente, después de muchos años de haber terminado mis estudios de doctorado, mi tesis doctoral. Me recibí a los 67 años de edad, presenté mi tesis de grado, no tenía prisa y vamos, fue una satisfacción personal el poder obtener. ¿Sobre qué tema versó su tesis doctoral? Yo presenté un trabajo inicial sobre la filosofía de Descartes. Y Descartes es un pensador que por la nitidez de su prosa y la claridad de su pensamiento me ha interesado siempre. De manera que empecé trabajando nuevamente otros aspectos de la filosofía cartesiana, hasta que me di cuenta de que detrás de las pretensiones y de las preocupaciones de Descartes se encontraba el anhelo de un personaje sin voz, pero fundamental en el desarrollo de la filosofía, que es el sujeto de la ciencia, un sujeto que se considera universal, que no tiene sexo, no tiene raza, no tiene nación, y pretende ser la racionalidad absoluta. Y entonces empecé a rastrear en dónde había surgido por primera ocasión esta figura de carácter abstracto, y me encontré con que, a mi juicio, desde luego y para variar, tuvo que nacer en Grecia, en la Grecia clásica, o preclásica, porque fue Heráclito el que lo planteó, en la medida en que él dijo que quienes lo oían a él, no lo oían a él, sino que oían a logos, o sea, a la razón, a la palabra, porque en griego logos es al propio tiempo palabra y razón. De manera que esta ruptura entre el yo psicológico, el yo normal, el yo cotidiano y el yo trascendental, pues se inicia en Grecia. Es decir, no hay aquí principio de autoridad. No soy yo el que tiene la razón, sino el logos. No es a mí a quien oyen, aunque claro, pues a quién más van a oír sino a Heráclito, ¿no? Sí. Pero él quiere decir que él no es él, sino es otro, y ese otro es la razón. Entonces, esta idolatría por la razón empieza con Heráclito, pero Descartes mismo la plantea, el cogito es universal, y culmina en cierto sentido en el sujeto trascendental kantiano y desde luego también en el sujeto absoluto de Hegel. Pero lo mismo pasa con todos los científicos. Los científicos no van a... Ningún científico le va a decir a usted que lo que él afirma es verdadero porque lo afirma él, sino porque está de acuerdo con el principio racional. Sí, por supuesto. Entonces, ese fue digamos, el eje central de la tesis. La Universidad Nacional Autónoma de México, fundamental en su formación, obviamente como universitario, se forjó en las aulas de la Universidad Nacional con grandes maestros, con grandes profesores, y sé que usted es un apasionado defensor de la universidad, orgulloso universitario, miembro de la Fundación UNAM también, entre otras grandes virtudes que don Jaime posee. Desde su punto de vista, en este momento del país, doctor, los poetas parece que readquieren una importancia social. Lo hablo no solamente por la parte de Javier Sicilia, como asumir un liderazgo social, de conciencia social, sino que los poetas, los escritores, siempre han tenido esa virtud, esa reflexión, siendo parte de ese entorno, como para alzar la voz y para de repente inclinar la mirada hacia algunos aspectos que se van perdiendo de vista, asumir liderazgo social. Usted es poeta, es filósofo, es periodista, entiende bien estas dinámicas. Los poetas como líderes sociales, ¿qué le parece a usted esa parte? Ojalá que así fuera. Primero, usted me ha planteado varias cosas importantísimas. Gracias. En algo que es mucho más que una pregunta.
Lo primero que quisiera decirle es que me siento muy orgulloso de ser egresado de la más grande de las universidades públicas del país. Me parece fundamental que la Universidad Nacional y las universidades públicas del país se desarrollen y cada vez sean mejores. Tuve, en efecto, grandes profesores. El hecho de que el poeta sea escuchado me parece también de importancia extrema. A veces uno siente que el que ejerce la palabra es como dice la Biblia, una voz que clama en el desierto. Ojalá que esa voz ya no clame en el desierto y que sea realmente escuchada. Y será escuchada en la medida en que diga adecuadamente las cosas. Creo que vivimos en un momento de enorme tensión política y social. La inseguridad ha alcanzado niveles que antes nos resultaban inconcebibles. Y por desgracia, y usted lo sabe bien, hay una enorme cantidad de gente, particularmente de la juventud, que, roto el paradigma que tuvimos durante muchos años en México, incluso piensa en abandonar el país, ir a otro a rendir el esfuerzo propio en un país ajeno, sin rendirle al país lo que éste ha hecho por él. Yo en ese sentido me siento cabalmente deudor de las instituciones públicas y me siento deudor de lo que la nación ha hecho por mí. Quiero recuperar una reflexión que anoté, justamente emitida por usted en marzo de 2011 en Monterrey, ya como director de la Academia Mexicana de la Lengua. Dijo usted en Monterrey: Monterrey era hasta hace algunos años una ciudad modelo en muchos sentidos, entre otros en el desarrollo de la cultura y de la paz que gozaba. Desgraciadamente, no solo Monterrey, sino otras ciudades de la República están siendo atacadas por el narcotráfico y los mercaderes de la droga, y no solo de ella. Una reflexión importante en un foro público en Monterrey. Pues eso es desgraciadamente lo que vivimos en este momento. Y debemos de tomar medidas las más radicales posibles para que no avance y al contrario sea detenido e incluso revertido este proceso de inseguridad en el cual la sociedad entera de México está inmersa. Porque antes, bueno, uno sabía que algún amigo o algún pariente sufría algún atentado, o lo robaban en su casa o era secuestrado, pero ahora parece que no hay familia entera en el país, sin que importe el nivel social al que pertenezca, que no haya sufrido algún atentado a su seguridad personal. Usted, apasionado defensor de la palabra, y además su trabajo, su vida, su trayectoria está enfocada a ello, al buen uso del lenguaje, ahora como director de la Academia. ¿Qué retos se enfrenta, doctor, como director de la Academia? Sobre todo porque se ha dicho históricamente que la palabra es un arma, quizá la más poderosa. También regresar... Vallejo decía un arma cargada de futuro. Así es, un arma cargada de futuro, pero no el arma en el sentido para destruir, sino un arma para construir, ¿no? Mire, un elemento para construir. Mira, Enrique, la boca de los fusiles es la boca más autoritaria que existe. No hay diálogo posible ante la boca de un fusil. En cambio, la boca de la gente es una boca que emite palabras que deben ser racionales. En este sentido, creo que debemos hacer un esfuerzo por establecer un diálogo constructivo entre nosotros. Me parece que en el momento en que se produce un atentado, o en el momento en que hay una guerra civil, en el momento en que hay una revolución, lo menos que existe es diálogo. Las revoluciones destruyen y aparentemente sobre ellas tenemos que construir. Pero también podemos construir sin necesidad de destruir antes. Y me parece necesario que ahora lo hagamos. La palabra es en este sentido fundamental porque los hombres estamos hechos de palabras. Compartimos con los restantes animales toda una serie de, bueno, digamos, todo el orden de carácter biológico, físico y químico incluso. Pero lo que nos diferencia de ellos es el uso del lenguaje. Y por lo tanto, el uso del lenguaje es lo que nos da la única posibilidad de mantenernos erguidos,
Y yo le diría que en el caso de México debemos hacer un enorme esfuerzo por reconocer lo que la palabra nos da, y particularmente nuestra lengua materna. Creo que debemos de superar ese prejuicio de que la lengua española nos fue impuesta. Todo lo contrario, la lengua española es nuestra lengua materna. El 95% de los mexicanos habla español. Le puedo decir que incluso los pueblos amerindios utilizan el español como su lengua franca. Es imposible para nadie ser capaz de captar o dominar 364 variantes lingüísticas que existen en el país, de manera que el español, o mejor dicho, el castellano, se convirtió en una lengua universal cuando atravesó el Atlántico. En España, usted lo sabe bien, se dice que se habla castellano, pero ahora nosotros en las academias hemos insistido en que lo que nos une no es el castellano, sino el español, porque el español, o el castellano en un principio, fue la lengua franca en la que se entendieron catalanes, vascos, gallegos y los propios castellanos. O sea que el castellano se volvió español y por lo tanto lengua universal cuando atravesó el Atlántico. Y hay que amar esa lengua. Y en México, esta es una reflexión que nos debemos hacer, carecemos de lengua oficial. Yo no pretendo de ninguna manera, muy por el contrario, que el español aplaste a las lenguas amerindias. Hay que cultivar las lenguas amerindias, amarlas, pero nunca como ahora ha habido hablantes de lenguas amerindias. Creo que hay que examinar a fondo lo que la historia nos dice, porque se supone que había muchísimos habitantes en el momento en que llegaron los primeros españoles a las tierras que hoy componen nuestro territorio, la nación mexicana. Pero si examinamos las cosas sin apasionamiento, creo que no pueden haber sido más de 2 millones o 2 millones y medio. Cuando se hizo el primer censo aproximado en la época del virrey Revillagigedo, se llegó a la conclusión de que había aproximadamente 2 millones y medio de personas. Si se calculaba que había 25, pues esto no es no que se hubiera diezmado la población, se habría perdido el 90% de la población. Eso es imposible. Y si uno lee las crónicas de la conquista, de pronto las exageraciones son tales que se dice que murieron de un lado 100,000 personas y del otro lado 10,000. Bueno, eso no ocurre. Era imposible. Era imposible, eso no ocurre ni en las batallas actuales con las armas modernas. Pero independientemente de eso, yo creo que hay que superar el prejuicio de que la lengua española nos fue impuesto y el lenguaje vulgar nos conduce a decir dislates. Los españoles vinieron y nos conquistaron a nosotros los mexicanos. Cortés conquistó México, perdón, México no existía en ese momento. Nosotros somos el producto híbrido de una larga evolución de siglos. Hablamos español y entonces creo que debemos dejar de adoptar la posición de víctimas para ver hacia el futuro y dejar de pensar tanto en el pasado. Quizás ese cambio cultural es el que mucha falta nos hace para entender este proceso, ¿no? Enrique, yo creo que un país no es solamente su pasado, es también lo que desea hacer de sí mismo. Y el proyecto de futuro es lo más importante. Doctor, usted acaba de hablar de uno de los principales retos al frente de la Academia Mexicana de la Lengua, que se pudiera determinar como lengua oficial el español para México. Pareciera increíble que no esté establecido así en la actualidad. Hay demasiadas incongruencias en estos aspectos. Yo quisiera que la Academia propusiera, y estamos trabajando en esto, un proyecto para que se incorporara en la Constitución el que la lengua española fuera la lengua oficial del país. Usted sabe perfectamente bien que en la actualidad existe una ley que protege a las lenguas amerindias. La ley establece que las 364 variantes lingüísticas son lenguas nacionales junto con el español y la lengua mexicana de señas. No me parece adecuado poner en el mismo nivel la lengua mexicana de señas y la lengua española. Ni me parece adecuado
poner en el mismo nivel, por más que haya más de 1 millón de hablantes de náhuatl, 400,000 de purépecha o 450,000 de zapoteco, pero 200 de guarijío, que estas lenguas estén en el mismo nivel del español. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo de racionalización y establecer que el español debe ser la lengua oficial del país, y en aquellas entidades federativas en donde una lengua amerindia, una lengua aborigen, tenga mucha relevancia, también sea reconocida como lengua oficial. Esto no está en la Constitución, está en una ley secundaria. ¿Por qué no está en la Constitución? Y advierte usted la incongruencia. ¿Qué significa tener una lengua oficial? Que es la lengua en la cual se redactan las leyes fundamentales del país, y es la lengua en la cual el país se expresa ante las restantes naciones del mundo. Le pregunto, ¿en qué lengua se expresa la República Mexicana frente a las otras naciones en las Naciones Unidas? En español. Por supuesto, en español. Y no solamente eso, México, cuando España no era miembro de la ONU, planteó la necesidad de que el español fuera reconocido como una de las 5 lenguas oficiales de las Naciones Unidas. Entonces tenemos lengua oficial en el extranjero, pero existe la incongruencia de que no tenemos lengua oficial dentro de nuestro país. Ahí está un reto muy importante. Nos quedan 2 minutos. Es delicioso platicar con usted, doctor. Agradezco mucho que sea motivo para volverlo a invitar pronto. Quisiera una reflexión final, si me permite solicitársela. Desde su punto de vista, considerando la palabra como esta arma poderosa de construcción, de futuro, no solamente reconocimiento de pasado, ¿cuál cree usted que sea la prioridad fundamental de México en este momento histórico? Antes que ninguna otra, lograr la seguridad y la tranquilidad pública. Conciliación, ¿no? Conciliación. Yo insistiría mucho más que en el enfrentamiento, en la conciliación. Conciliación en los puntos fundamentales. Esto pasa por la palabra. Yo creo que en este sentido la Academia Mexicana tiene un reto, la Academia Mexicana de la Lengua. Debe servirle a la nación como hasta ahora solo de manera escasa lo ha hecho. Le voy a poner un solo dato. La Real Academia Española recibe 1 millón de visitas al día en su página electrónica. La tercera parte de estas visitas provienen de México, porque México es el país más importante en cuanto a número de hablantes de la lengua española. Y la Academia Mexicana ha carecido de los recursos suficientes para otorgar este servicio al pueblo de México. Estamos tratando de solucionar este y otros problemas más en la medida en que la Academia Mexicana pueda servir a nuestra nación. Doctor, le agradezco mucho estos minutos para el canal judicial. De verdad quiero lanzar el compromiso para que pronto esté con nosotros otra vez y hablar de muchos temas que se han quedado en el tintero. Media hora ha sido absolutamente insuficiente para conversar con un personaje de su categoría. Le agradezco la gentileza, estoy dispuesto a aceptar su invitación y le pongo una condición, que no hablemos para nada de mí ni de mi trayectoria, sino de estos otros asuntos que son más importantes creo que para todos nosotros. Así lo asumo, doctor. Era necesario. A mí me satisface también mucho que nuestro público pueda conocer la trayectoria de un mexicano ejemplar, pero que las próximas ocasiones sean para tocar temas de interés nacional, no solamente de conocimiento de quién es Jaime Labastida, un gran mexicano. Le agradezco mucho, Enrique. El agradecido soy yo. También le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez 2. Lo invito a que siga en la programación del canal judicial. Muchas gracias. Ya se han expresado en instrumentos no solo de un gran nivel científico,